Marina, el Centro Cultural Provincial acoge esta exposición que tiene, obviamente se ve a primera vista, a la lana como protagonista. Pero ¿cómo nace esta propuesta, esta exposición? Pues esta exposición nace, yo estudié un ciclo superior de arte textil, entonces a la hora de generar el proyecto final, intenté unir como lo que amaba del arte, que es el textil, y mis raíces, o sea, mi pueblo, el Cerrato. Entonces intenté como cerrar ese ciclo de alguna manera con mis raíces, entonces busqué la lana. Y la lana estaba totalmente olvidada y yo tampoco sabía nada sobre ella. Entonces decidí investigar, aprender, buscar y recuperar todo ese proceso artesanal y tradicional que es el proceso de la lana. Y hasta el punto de que le enganchó, por así decirlo, este mundo, se ha convertido en una experta, ha llegado incluso a convertirse en una difusora, por así decirlo, de la historia de las virtudes de la lana, ¿no? Sí, de la memoria. Lo llamo también la memoria atávica porque atávico pertenece, atávico pertenece a atavismo, que es como que en nosotros mismos nace algo, tenemos algo en nuestro interior que pertenece a la lana, porque nuestros antepasados fue muy importante económicamente, la de la rutina formaba parte, entonces yo creo que en nosotros sigue existiendo la lana, sigue latente en nosotros mismos. Aunque es un tejido que ha caído en desuso, exposiciones como esta sirven para, no sé si ponerla en su justo valor y que la gente comience a valorar de nuevo la lana, o en cualquier caso para que conozcan su historia. ¿Qué es lo que va a descubrir cualquier palentino que nos vea y que se acerque a la exposición? Pues cualquier palentino de X generación como nosotros va a recordar un montón de utensilios, va a sentir añoranza y tristeza por haberlo dejado atrás, y yo creo que las generaciones más pequeñas que yo van a decir ¿qué es esto? O sea, van a hacer que se active en nuestros cerebros como una manera de recordar las cosas, de pensar que todas estas cosas hay que transmitirlas, no hay que olvidarlas, porque dentro de unos años no vamos a tener a nadie a quien preguntar sobre esto, y yo creo que es muy importante recordar la historia. Todos esos conocimientos adquiridos y recopilados se muestran en la exposición, desde el lavado y secado que vemos al fondo hasta pues, otros pasos, ¿no? en la elaboración de los textiles. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido, o que le sorprendió en su momento cuando comenzó a investigar de todo lo que tiene que ver con el mundo de la lana? Buah, todo, cada paso fue muy importante, algunos más duros, otros más fáciles. Lo que más me sorprendió son los tintes naturales. Redescubrir, yo soy una persona que me gusta mucho la naturaleza, me gusta caminar, descubrir qué planta es esta, la otra, pero fue realmente un punto de inflexión en los tintes naturales, el decir, bueno, quiero hacer este proceso de la lana, pero no quiero que salga de aquí, no quiero comprar tintes químicos, quiero ver qué puedo adquirir del campo, porque realmente antiguamente se adquiría todo del campo. Entonces investigué sobre plantas, me acompañaron amigos a buscar plantas, y ahí es el proceso del tinte en el que te das cuenta de que es mágico, realmente, que a través de una planta, a través de una raíz, unas hojas, puedes descubrir un montón de colores que luego tienen afinidad entre ellos. No es que se descoloquen los colores, sino que tienen todos una calidez, una consonancia, un ritmo que merece la pena. Y que hay que conservar. Es verdad, Marina, entiendo que la mayoría de la gente asocia la lana a lo textil, lógico, pero también ha sido muy característico en Palencia aquello de las mantas de lana, y que tenían fama además, un proceso de elaboración muy sacrificado, muy, no sé si es tanto complejo como laborioso. Sí, además es muy importante. Yo recuerdo cuando empecé esta investigación del proyecto, fui a Val de San Lorenzo, que es un pueblito de León. Allí tienen todavía fábricas de mantas, y fue increíble descubrir que la gente que trabajaba allí venía a Palencia a aprender, porque Palencia era una de las principales ciudades en las que se hacían mantas. Y es una pena que el Batán de San Sebastián, un montón de puntos tradicionales, históricos, no quede nada, ni un espacio con información, con utensilios. Entonces es triste que tenga que ir a León cuando la información, toda esa historia venía de aquí. Entonces sí, tenemos que mantener las cosas, aunque sea un poquito, transmitirlas, o sea, guardar la memoria. Pues esta es la filosofía, entiendo, de esta exposición, pero ¿qué más podemos hacer por intentar conservar esa memoria de algo que nos ha acompañado durante siglos y que
bueno, pues por el mundo moderno, los nuevos avances Exacto. también en lo textil, Sí. quizás ha quedado de lado, aunque no debiera. Claro, mira, es muy importante todos los tejidos sintéticos. O sea, al final yo considero que somos el consumidor, nosotros mismos haciendo cosas pequeñas, los que tenemos que día a día intentar cambiar esas cosas. Si yo voy a comprarme una camiseta y no miro de qué material está hecho, también hay que tener mucho conocimiento de los materiales, para qué sirven, o sea, qué consecuencias tienen. Entonces, cuando observamos de qué material compramos las cosas, tenemos que elegir, somos nosotros. Y también puede ser una cuestión de sostenibilidad, porque la lana de la oveja, quiero decir, forma parte del ciclo de la vida y es algo que... Pero los tejidos sintéticos igual no tanto. Claro, cuando hice este proyecto, al final yo recalcaba que era un ciclo cerrado. Es un ciclo circular en el que tú obtienes la lana y cuando los restos de lana los puedes colocar en el suelo lo descompone. Al final es un ciclo cerrado en el que no se utilizan materiales ni químicos. En mi proyecto, luego sí que en la industria a veces se utilizan materiales químicos, pero en mi proyecto al final no he utilizado nada que pueda dañar a la naturaleza, por así decirlo. Ojo, porque también hay gente que puede pensar que las ovejas sufren al esquilarlas y que utilizar lana puede tener que ver o puede estar relacionado con la crueldad animal. Sí, eso, mira, ¿sabes lo que pasa en ese sentido? Cuando una persona conoce ese proceso, cuando esa transmisión del conocimiento de cómo hacer el esquileo, cuando se ha tenido cuidado, al final se tiene mimo a las cosas, cuando sabes hacerlo y conoces de cerca cómo se hacen esas cosas, te das cuenta que ya no es como en contra de los animales, porque se les cuida a las ovejas al final. Tú quieres esa lana, tú quieres esa oveja, entonces cuando conoces cómo hacer las cosas se hacen bien. Entonces al final hay que saber un poquito más, hay que investigar realmente antes de decir, esto no. Claro, muchas veces se pueden asociar, pues eso, el esquileo o simplemente el consumir carne de oveja con crueldad animal, cuando quizás la vida en tiempos más sencillos en los que se atendía más a la naturaleza y se tenía más relación con ella y con el mundo animal y con la oveja en este caso y con los frutos que daba como la leche, la lana y la propia carne, quizá podemos tener la imagen visto haciendo una valoración simple de que era un comportamiento que no era muy amable con el medio ambiente, aunque quizás el tiempo nos está demostrando que era al revés. Claro, sí, porque antiguamente al final tú no consumías carne todos los días de la semana, aparte de que no te lo podías permitir, que no la había, pero existía un equilibrio entre esas cosas. A día de hoy podemos ir a cualquier lado y consumir lo que queramos, pero ahí depende otra vez del consumidor, de cada uno, de saber dónde está el equilibrio, principalmente de dónde viene ese producto. Como todo, al final la cercanía del producto es lo más importante. Entonces, bueno, no consumir carne todos los días es importante en la alimentación, yo creo desde mi punto de vista que es importante la carne, pero saber de dónde viene, cuánto quieren consumirla y las consecuencias de cada uno de nuestros actos, ¿no? Y ser consciente. Por eso hay que educar a los niños en eso, hay que ver los productos, hay que saber de dónde vienen los huevos, cuántos huevos pone una gallina al día, en qué época del año, es muy importante. No quiero consumir huevos todos los días, sé que en invierno consumiré menos, igual en verano más. Entonces depende, hay que conocer al final todos los procesos de cómo ocurren las cosas. Bueno, eso es algo de lo que quiere conseguir Anche precisamente con ese seguimiento de la trazabilidad y para que de alguna manera se valore más nuestra oveja churra, que también tiene sus particularidades y también es algo que año tras año en las ferias se quiere destacar y aparte de que se quiera destacar, no sé si se consigue, pero al final también concienciar sobre la importancia de defender nuestra propia raza. Exacto, sí. Es muy importante luego las razas rústicas que se llaman, las propias de los territorios, es muy importante conocerlas. Porque están más adaptadas, son más sostenibles. Por ejemplo, arrancar naranjos en Valencia y poner aguacates no tiene ningún sentido, porque estás quitando árboles de un sitio que no son autóctonos, estamos cambiando todo, estamos gastando agua en eso. Es igual que aquí coger y toda la vida las ovejas han salido al campo, por algo, todo tenía su sentido, porque las estabulamos. O sea, ¿qué queremos conseguir? Realmente estamos tirando un montón de comida y decimos que no, que cada vez producimos más, entonces no tiene ningún sentido. Claro, también el sector de la oveja y todo lo que tiene que ver con la lana tenía sus utensilios propios, hablaba antes, ¿no? También con el cambio de los tiempos se han ido adaptando y se ha ido mecanizando todo. Todas esas son herramientas que caen en el olvido quitando esas generaciones que lo vivieron, ¿no? Esta muestra puede servir también para que la gente tenga presente eso que tan útil era en otro tiempo y que ahora pues ha caído en el olvido y que no se valora quizá por eso también.
Claro, sí, hay un montón de herramientas, aquí podéis encontrar un montón de herramientas, aparte de objetos que me han sido donados, también hay 2 objetos, un par de ellos o 3. En Cebico de la Torre tenemos el Museo de la Casa del Abuelo, que es un museo etnográfico, que lo podéis ir a visitar, tiene muchas cosas y lo explican muy bien, es una casa antigua. Y luego también hay un museo familiar de la familia Ferreras Ruiz, que también tiene un montón de cosas, y al final es muy emocionante ir ahí y ver cosas que conoces y cosas que no, que te explican. Y te dabas cuenta cómo había tantas cosas para tan pequeñas cosas y era muy bonito. Y aquí podemos encontrar tijeras, cardas con cardos para cardar, usos de hilar. Tengo usos también de Galicia, de Os Blancos, de un pueblecito, de una aldea. Y luego también otros usos que ha hecho mi padre para hilar yo, y hay un montón de objetos, las calderas de cobre, que el cobre al teñir lo que hace es dar más brillo al color del teñido. Claro, toda esta experiencia de descubrimiento del mundo de la lana, ¿hasta qué punto le ha cambiado la vida, la perspectiva, quizá por no apuntar demasiado alto, o los objetivos a futuro? Pues la verdad, yo justo cuando terminé este proyecto yo ya quería volverme al pueblo. Ya había estado dando vueltas por muchos sitios, Alemania, República Checa, y luego yo realmente quería volver. Entonces esto fue como el pico más alto de decir, tengo que volver, aunque no sea por mí, pero por los demás, para intentar recuperar todas estas cosas. Y al final, luego haciendo este proyecto, lo que he visto es que ha tenido una repercusión no solo en mí, sino en el resto. También creé una página de Instagram para que esto chocara con todo el mundo, con gente pequeña, gente más mayor, como que tuviera una repercusión que moviera a las personas a, yo qué sé, a hablarlo, a tener una conversación sobre ello. ¿Y se está consiguiendo, o cree que está también ayudando a cambiar mentalidades entre pues quienes no lo sé. Vean la exposición o quienes vayan viendo todo lo que muestra a través de las redes? Pues no lo sé, aunque sea un poquito ya estoy conforme, porque al final no podemos cambiar el mundo a lo grande, al final podemos cambiarlo de yo estar con vosotros hablando sobre esto y que se os active como algo en un segundo, que dure X tiempo, bueno, pero por lo menos he hecho que se hable un poquito de la lana. Que no es poco, quizás contribuir también a que la gente lo conozca y ayude a conservarlo. Exacto, a valorarlo, sí. Claro, porque como sector vamos a poner, tirando a lo funcional, a lo económico, ¿podría subsistir en el mundo actual una empresa, algún tipo de entidad económica asociada al mundo de la lana? Pues difícil, pero luego creo que a la hora de aislamientos la lana se está utilizando. Yo creo que se podría investigar un poquito más, o no un poquito más, investigar bien, decir, pues tenemos este producto que no sabemos qué hacer con él. Tampoco sé yo tantas cosas, pero sé que se utiliza para aislantes, para textiles un poco más complicado, pero si se valoraría, por ejemplo, las poquitas fábricas que quedan de mantas, de textil, se les diera un empujón, se diría, bueno, voy a comprar una manta, ¿qué manta compro? Pues mira, está Mantas Falagán, en Val de San Lorenzo, que son mantas de toda la vida y están hechas con cariño, con maquinaria antigua, que falta una pieza, me acuerdo cuando fui a verles faltaba una pieza, se había roto, y no llamas y te llega la pieza, hay que hacer esa pieza para esa máquina, y eso es lo bonito, al final no podemos ir corriendo a todos los sitios. O sea, que al final lo que vendría bien para todos sería un cambio de mentalidad, de filosofía. Ir más despacio. Simplemente, gracias a la pandemia, un punto positivo es que de repente nos hemos quedado parados, nos hemos quedado helados, decir, ¿qué hago? No puedo hacer nada, simplemente estar, descansar, observar. Entonces ahí está un cambio que ojalá sea positivo en ese sentido. Ojalá. Veremos a ver qué ocurre. Marina, muchas gracias por hablar con nosotros y por este trabajo de recuperación de la memoria de la lana en Palencia, y que sean muchos los que descubran o redescubran este mundo. Muchas gracias a vosotros, chicos.